¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión nos encontramos con el doctor en Comunicación de Masas por la Universidad de Iowa, Jorge Alberto Calle Santillana, secretario de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. Gracias, doctor, por esta charla. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Doctor, como especialista en redes sociales y cultura mediática, ¿cómo observa la creciente construcción de representaciones sociales de los medios de comunicación y su impacto en las audiencias? Bueno, esto es un problema bastante importante. Los medios de comunicación han presentado desde siempre, sobre todo los medios audiovisuales, ciertas características de los grupos sociales que contribuyen al conocimiento y a la opinión pública, a la percepción de estos grupos sociales, ¿no? Y tradicionalmente los medios de comunicación han estado muy en línea con lo que es el pensamiento general, el pensamiento, digamos, dominante de una sociedad, y presentan a grupos minoritarios o marginados como en desventaja por razones ligadas a ellos mismos o por características naturales de alguna manera. Y esto sigue existiendo hoy en día. Pero, sin embargo, la presencia de las redes sociales ha contribuido un poco a modificar estas percepciones, aunque también ha contribuido a reducir los marcos de percepción y de alguna manera reforzar ciertos estereotipos. Pero digamos que hoy en día, en la época de las redes sociales, estamos en una situación de una mayor amplitud respecto de las representaciones sociales que en lo que estábamos en la época estrictamente mediática, cuando aún no teníamos estas redes sociales. Durante mucho tiempo, la prensa, el periodismo en general, solía considerarse el cuarto poder, pero al parecer ahora ha sido rebasado por los medios digitales y particularmente por aquellos en los que la gente opina, interactúa, difunde hechos, no siempre veraces. ¿Estamos ante una era de enorme desinformación informada? Bien, esa es una buena pregunta, y además la forma en la que lo plantea suena interesante. Sí y no. Es decir, ¿por qué asumimos que estamos en una época de información desinformada o desinformación informada? Porque abunda la información falsa, lo que conocemos como fake news, y cualquier persona puede subir a sus redes sociales un video o una información y empieza a circular. Esto es cierto, es decir, no es de gratis que en los últimos años vivamos en la época de las fake news y que han tenido impacto importante, como es el hecho de que Donald Trump llegara a la presidencia la presidencia de los Estados Unidos. Abunda esta información falsa, es muy fácil distorsionar los hechos. Si usted ve, se puede subir un video de hace 3 años diciendo que está ocurriendo en este momento y la gente no lo cuestiona y lo empieza a dar por hecho, y esto se difunde. Sí tenemos muchísima desinformación, por desgracia. Sin embargo, también tenemos muchísima más información que en otros tiempos, ¿no? Información fidedigna, válida, bien estructurada, bien construida. Entonces, estamos en unas condiciones en las que tenemos mucho de todo, y depende de nuestros intereses, de nuestra preocupación y de nuestras inclinaciones, depende que nos dejemos llevar por la información no válida o que por el contrario la pongamos a prueba y que además nos ocupemos de buscar mucho más información de aquella que estamos recibiendo, aun cuando sea fidedigna y confiable, porque tenemos los instrumentos que nos permiten encontrar información también confiable y válida que pueden reforzar o mejorar los puntos de vista de la información que nos están dando, ¿no? Pero depende mucho de cuál sea nuestra actitud ante la información y ante los medios. Abunda la información falsa y yo diría que es quizá más que la confiable, pero también hay hoy mucho más información legítima, confiable, fidedigna que en otros tiempos. Diríamos entonces que frente a este cúmulo monumental de información que llega
de manera inmediata a nuestras manos, a nuestros ojos, a nuestros oídos a través de las redes, también se requiere avanzar en la construcción de receptores de esa información más críticos. Sí, definitivamente, ¿no? Lo que hace falta es una pedagogía de la audiencia, digamos, ¿no? Un alfabetismo de las redes, que nosotros como usuarios modifiquemos nuestros hábitos, porque una de las razones por las que la información falsa tiene el éxito es porque estamos habituados al uso de los medios de comunicación de la era mediática, digamos, en la que solamente éramos receptores y no teníamos las condiciones para responder. La televisión nos acostumbró a ser así. Y mucho de lo que recibimos en nuestros celulares, en nuestras plataformas, son videos y entonces actuamos como videntes de televisión. No cuestionamos, ¿no? Sin embargo, con las redes sociales sí es posible cuestionar, sí es posible responder. Entonces, tenemos que modificar nuestros hábitos de recepción de la información, especialmente en estos tiempos en los que vivimos polarizados. Necesitamos estar seguros o por lo menos buscar información más fidedigna que nos permita asumir como un hecho algo que muy probablemente no lo sea, ¿no? Y esto sí, nosotros, no es que la responsabilidad y la ética recaiga nada más en el receptor, pero como receptores hoy tenemos las condiciones para no actuar de inmediato, para no actuar pasivamente. Entonces deberíamos de aprender y acostumbrarnos a habituarnos a responder investigando antes que empezar a pasar y hacer viral cualquier cuestión, ¿no? Hagamos viral algo que merece hacerse viral porque es fidedigno, porque es cierto y porque además estoy completamente seguro que lo que estoy transmitiendo, diciendo, afirmando o reproduciendo tiene bases sólidas, es fáctico, ¿no? Efectivamente, la inmediatez que nos proporcionan estas redes y estos medios digitales también se pueden convertir de cierta manera en un problema. Habría que aprender a ser más juiciosos, críticos respecto a la información. Absolutamente. Ahora que hacía esta referencia a Donald Trump, quisiera preguntarle, ahora que las redes sociales se han convertido en un espacio de divulgación de enorme alcance, ¿están llamadas a sustituir de forma definitiva, digámoslo así, la propaganda política? O dicho de otra manera, ¿las campañas electorales ahora se tienen que dirimir en las redes? Mire, eso significaría dar por hecho que los medios de comunicación ya no tienen ningún papel. Yo no lo creo. Yo creo que hay una dinámica que todavía está por estudiarse, que algunos estudios se han hecho al respecto, pero hay una dinámica de cierta complementariedad entre los medios tradicionales y las redes sociales. Por ejemplo, los medios tradicionales usan mucho las redes sociales para enterarse de dónde están ocurriendo hechos, dónde están ocurriendo cuestiones, para irlas a investigar, ¿no? Y las redes sociales están usando a los medios tradicionales para legitimar la información, para de alguna manera reducir las fake news, ¿no? Esto significa entonces que para las audiencias los medios tradicionales siguen siendo importantes. Y en la medida en que los políticos lo que tratan es de llegar a un mayor número de personas, a audiencias cada vez más ampliadas, yo creo que están empleando ambas. Y yo creo que deben recurrir a ambas porque aun cuando ciertamente es prácticamente las redes sociales, los teléfonos celulares, estos están en todos lados, todavía hay sectores de la población que no tienen acceso a ellas, ¿no? Que todavía siguen muy conectadas a los medios de comunicación. Entonces, creo que los medios de comunicación no han perdido del todo ni su presencia ni su importancia. Y en términos de campañas políticas, dar por hecho que un medio no me va a servir podría significar un error muy grave que podría tener resultados negativos para quien tiene interés en ganar alguna elección o alguna campaña, ¿no? Yo diría que son complementarios y que la gente que
dirige las campañas electorales, tiene que desarrollar estrategias diferentes para unos medios y para otros. ¿Qué impacto pueden llegar a tener las redes sociales en la formación de criterios, en la decisión del voto y en general en la toma de decisiones de una persona? Mira, eso también es una cuestión importante. Y creo que hay yo no soy especialista en esta rama, pero hay una rama importante de estudios al respecto. Y yo me inclinaría a pensar que efectivamente las redes sociales están teniendo un impacto en la decisión del voto. Y casualmente hace un par de días platicaba yo con un colega que es experto en la medición de encuestas y estas cuestiones. Y aun cuando él no ha hecho investigaciones al respecto, él hipotetiza que efectivamente las redes sociales pueden tener más impacto en la decisión del voto que la que tenían los medios tradicionales, especialmente la televisión, en la época mediática, cuando no había redes sociales. ¿Por qué esto? Y él planteaba porque el mensaje del medio tradicional es general, es para una audiencia general, en tanto que los que se elaboran en las redes sociales están dirigidos muy claramente a grupos perfectamente identificados, y además nuestros usos de redes sociales por la vía de los algoritmos nos exponen, nos dan un perfil muy claro de por dónde vamos, ¿no? De manera que la misma red selecciona información que nos está en línea con nuestra forma de pensar, ¿no? Yo alguna vez en mis clases he dicho que los psicoanalistas ya no nos van a requerir ir a sus estudios y acostarnos y empezar a platicar nuestras historias. Cuando nosotros contratemos a un psicoanalista, lo que nos va a decir es: deposíteme en tal cuenta y mándeme usted las contraseñas de sus redes sociales. Y punto. Sí, las redes sociales nos conocen mejor que nosotros. Hay una gran discusión sobre los algoritmos y que efectivamente tiene un fondo importante, pero el algoritmo somos nosotros. Es decir, lo que las redes sociales hacen es sintetizar lo que nosotros somos, de lo que no somos completamente conscientes, ¿no? Entonces, la información electoral, la propaganda electoral se está manejando con estos criterios y nos está llegando personalizada. Y además nosotros participamos en chats y en grupos de personas en las que conscientemente nos hemos convertido en burbujas. Entonces, esto tiene un impacto muy fuerte. Yo creo que sí tiene un impacto muy fuerte en la decisión, en la votación electoral. Ahora bien, doctor, siendo que estos medios digitales ahora inician debates, polémicas, convierten en memes, que es otro fenómeno súper interesante, toda clase de hechos, hay memes hasta de situaciones verdaderamente dramáticas, ¿sí? Todo se convierte en meme, se difunden noticias falsas o fakes. Dígame, ¿qué tan provechoso son los medios digitales, las redes sociales, para la construcción de la democracia y de una ciudadanía responsable? ¿Son provechosos o son un obstáculo? Nuevamente aquí la respuesta es sí y no, ¿no? Es decir, estos debates entre los ciberoptimistas y los ciberpesimistas me parece que toman posiciones muy radicales y solamente destacan aquellos hechos que favorecen a su perspectiva. Yo creo que esto hay que verlo muy concretamente, hay que estudiar casos especiales, específicos y muchos para empezar a encontrar en qué condiciones, en qué momentos y bajo qué circunstancias los medios favorecen o desfavorecen el desarrollo democrático, ¿no? El ciberoptimismo se desarrolló en los primeros años de la década pasada, como usted recordará, con estos movimientos en los países árabes, la primavera árabe y todo esto, que se creyó que eran los medios, las redes sociales, las que habían provocado estas revueltas, ¿no? No fue así, pero ciertamente jugaron un papel importante. Pero esto ocurrió en países
cuya sistemas políticos eran muy autoritarios, donde la comunicación política prácticamente solo existía desde el poder hacia los subordinados, hacia la población y no al revés. Había poca comunicación horizontal. Entonces estos medios favorecieron muchísimo esto, ¿no? Pero también la pueden problematizar, la pueden obstaculizar y me parece que la proliferación que hay de memes, como usted bien apunta, podría ser uno de los recursos que está yendo en contra del debate democrático, por lo menos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Los memes, sobre todo aquí en México, circulan sobre todo en chats de WhatsApp. Y en un chat de WhatsApp, por lo regular, estamos gente que nos conocemos o que compartimos muchísimas características, entre las que van posición social, gustos, preferencias, amistades, trabajos, etcétera. Y esto quiere decir que de alguna manera, para decirlo en términos de las redes sociales, somos algoritmos parecidos, ¿no? Tenemos perfiles parecidos. Y entonces ponemos a circular memes que transparentan nuestra posición política muy claramente, y el meme es un instrumento de jocosidad, de cómico, que nos hace reír, pero esto es importante, maneja versiones muy simplistas de la realidad, que es tremendamente compleja y cada vez más compleja, y cuya complejidad nos hace sentir inseguros, porque como no llegamos a conocer toda la realidad, no sabemos efectivamente qué es lo que sucede, pero tenemos estereotipos y tenemos versiones limitadas de la realidad que nos dan seguridad. Y estos memes vienen a reforzar esta visión limitada y simplista que tenemos de la realidad, y la damos por hecho, damos como que efectivamente, aun cuando es broma, tiene mucho de verdad, y la empezamos a dar así, ¿no? Y esto, creo yo, ha contribuido muchísimo a la polarización que estamos viviendo, es decir, no es el origen de la polarización, pero ha contribuido a reforzar estas posiciones polarizadas que tenemos. Entonces, desde esta perspectiva, los memes, y lo manejo como hipótesis porque es algo que a mí me interesa y estoy trabajando, los memes y las redes sociales contribuyen a obstaculizar un debate democrático. Si esto es cierto, efectivamente están siendo negativos para la democracia. Doctor Jorge Calles, ha sido una charla muy interesante. Por supuesto que el tema no se agota aquí, no, y esperemos tener la oportunidad de charlar con usted más adelante. Con Pero mucho gusto. Antes de despedirme, quiero pedirle que nos comparta qué libro está leyendo. Mire, acabo de leer, lo tengo aquí, acabo de leer ayer, este es un libro muy bonito, se llama El perseguidor de la luz, de un autor chileno, nacido en Bolivia, pero es chileno, Yuri Soria Galvarro, que es un biólogo marino, buzo, fotógrafo y escritor, y él narra su historia como joven que le tocó vivir la dictadura chilena, y que los últimos años de la dictadura chilena, entre el 88 y el 90, él estaba en la universidad y entonces fue un activista en contra de la dictadura. Y tuvo que salir de Chile antes de que cayera la dictadura porque era perseguido. Pero además, como buen fotógrafo, su narración es fotográfica. Cada uno de sus capítulos tiene por nombre, por ejemplo, Santiago de Chile 1988, Barcelona 2015, tal como nosotros le ponemos a las fotografías cuando nos las toman, ¿no? Y la verdad vale mucho la pena leer. Pues le agradecemos mucho, doctor, esta recomendación. Le agradecemos también el tiempo que nos concede a este espacio para esta charla y esperamos encontrarnos nuevamente. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a ustedes. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.